Sermón del Monte. Y hemos hablado de las bienaventuradas, hemos hablado del propósito de ser sal y luz en la tierra. Vladimir nos habló de la importancia de la ley, que Jesucristo no vino para destruir la ley o cambiarlo, sino de llevarla a cabo. Y la semana pasada comenzamos a estudiar las primeras 3 de 6 ejemplos de cómo los escribas y fariseos estaban interpretando incorrectamente la ley del Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos que lo importante no es solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Y Jesús está mostrando que lo más importante es cómo está el corazón, cuáles son los pensamientos, dónde está su corazón. Entonces hoy vamos a tocar los últimos 3 mandamientos en este capítulo 5, donde Jesús va a mostrar cuál es el verdaderamente sentido de estas leyes que había sido enseñado incorrectamente. Entonces, antes de comenzar esta prédica, me gustaría orar y pedir al Señor que me guíe. Entonces oramos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por este sermón del monte. Yo he sido beneficiado por estudiarlo y sé que hay cosas de mi vida que tengo que poner en orden. Y pido, Señor, que hoy en la prédica que me pueden dar claridad en mente y pueden explicar fielmente el sentido de este texto y que podamos sacar de este texto una aplicación personal. Sabemos que es tan fácil de ser engañado, pero gracias que tenemos ese estándar de su palabra para guiarnos, para mostrarnos cuál es el correcto camino. Entonces, sea glorificado entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar con el versículo 33 del capítulo 5. Comienza con la palabra además. Entonces, como una división natural entre las primeras 3 y las segundas 3, donde Jesús está enfocando algunas leyes. Entonces me gustaría primero leer esta primera parte de 33 a 37 y después vamos a discutir el significado. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perdoéis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurás, porque no sabes, no puedes hacer blanco o negro un solo pelo. Pero sea vuestra hablar, sí, sí, no, no. Porque es más de eso, de mal procede. Entonces, en este mandamiento está hablando Jesús sobre juramentos. Entonces vemos que realmente no está diciendo correctamente lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, primeramente, es bueno ir a ver qué decía la enseñanza de Moisés en la ley. Entonces, si me acompaña Levíticos, capítulo 19, versículo 12, vemos
de verdad cuál es el mandamiento. Entonces, versículo 12 del capítulo 19 dice que, y no juráis falsamente por mi nombre, profanidad así el nombre de Dios, yo Jehová. Y también en Números, capítulo 30, versículo 2, dice, cuando algunos hicieron voto a Jehová, o hicieron juramento, lijado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme de todo lo que sale de tu boca. Y también hay una repetición en Deuteronomio 23, versículo 21, que cuando dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardas en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Entonces, ese es realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que primeramente tenemos que reconocer que esa frase que está diciendo los fariseos no existe en el Antiguo Testamento. Esta frase de ellos, no perjuráis sino cumplirás el Señor tu juramento, no ocurre en el Antiguo Testamento. Él ha tomado la palabra de Dios y está enseñando en tu propia interpretación. Pero lo que él estaba enseñando no ocurre así en la palabra de Dios. Entonces él está sacando su propio entendimiento. Lo que pudimos hacer que a lo mejor esta enseñanza salió del tercer mandamiento, que dice, tercer mandamiento, no tomes el nombre del Señor en vano. Pero tampoco ellos están compartiendo la ley como así. Entonces, para entender qué quiere decir Jesús en este párrafo, creo que tenemos que entender qué fue el propósito de Moisés, de Dios a través de Moisés, ese mandamiento sobre el juramento. Entonces, Dios en su sabiduría sabe la naturaleza del hombre. Entonces hay que frenar la boca. Somos muy rápidos de hablar. Si sabemos nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos que es muy difícil controlar la lengua. Y así fue en aquel tiempo. Entonces, uno de los propósitos de Moisés de dar estos mandamientos que vimos en Levítico, en Números, en Deuteronomio, es para cuidar la cosa que la gente hacía. Entonces, ellos cambiaron la ley para su propio uso, pero lo que tenemos que ver, ¿cuál es el propósito de Moisés? Entonces, Moisés sabía que el hombre está muy rápido de hablar, entonces hay que controlar. Entonces, él quería enseñarnos que, mire, el juramento es algo muy serio. Y cuando tú jures, hacer un juramento, deben cumplir lo que dice. Pero esa no fue la interpretación que estaban dando los fariseos. Ellos habían construido el significado para su propio gusto. Entonces ellos decían que es bueno jurar del templo de Jerusalén, pero no podemos jurar con la ofrenda en el templo de Jerusalén. Entonces ella está diciendo que hay algunas cosas que no pueden ser, y hay otra cosa que si tú dices, bueno, está bien, se rompe. Entonces para ellos, realmente está diciendo la única cosa que no pueden hacer es, como dice perjurio, es cuando en un tiempo de frente al juez, cuando tú levantas su mano y bajo comprometo delante de Dios que voy a decir la verdad. Entonces los fariseos estaban diciendo, bueno, si tú jures con Dios, no se pueden
negar. Ese sí tiene que cumplir. Si no cumple eso, es pecado. Pero si usa otra forma, bueno, vale. Mira lo que está haciendo. Está cambiando el propósito de la ley. Está haciendo para su favor, a su estilo, para conformar de lo que ellos querían. Entonces, recuerdo que Jesús dijo que si nuestra justicia no supera la justicia de los fariseos, no entrará al reino de Dios. Entonces, Jesús quiere mostrar realmente cuál es el propósito de esta ley de juramento en el Antiguo Testamento. Entonces, primeramente creo que tenemos que entender que no es pecado dar un juramento. Porque vemos que Abraham tuvo una conversación con su siervo y pidió al siervo de jurar delante de Dios que iba a cumplir de lo que había cumplido el acuerdo entre ellos Dios. Y no sé si recuerdo que Jacob pidió a su hijo José de jurar que cuando muere llevaría su cuerpo a la tierra de promesa. Y hasta su hijo José pidió a su hermano de jurar que cuando muriera, que guardar su cuerpo allá en Egipto, pero un día llevarlo a enterrarlo en la tierra de promesa. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que no es un pecado de hacer un juramento. Porque vemos también en el Nuevo Testamento, Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice que mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Y vemos también en Hebreos, vamos a eso. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Pero Dios quiere demostrar claramente a los heredores de la promesa que su propósito es inmutable, confirmo con un juramento. Entonces, esa es la palabra de Dios dice, no quiero que confíe que la promesa que estoy haciendo es cierto. Y es tan cierto que está haciendo como dice, juramento, que se pueden confiar en la palabra de Dios. Entonces, Él está diciendo prácticamente los fariseos que, bueno, hay algunas cosas que te pueden jurar y otras cosas que no se pueden jurar. Pero la palabra de Dios nos dice eso. Nos dice que no podemos jurar. Entonces, el problema es que Él estaba usando esa ley para su propio estilo. Entonces, ¿qué decía Dios en este primer mandamiento? Dice, como cristianos que habían nacido nuevo, cuando hablamos, no debe ser necesario de hacer un juramento. Pero nosotros pedimos gente de hacer un juramento porque sabemos que gente se dice muchas mentiras. Entonces, una manera que el mundo quiere buscar algo cierto de vamos a hacer un juramento. Pero los cristianos que han sido nacidos nuevos, nuestros sí deben ser sí y nuestros no deben ser no. Entonces tenemos que ser gente de nuestra palabra. Entonces es interesante que en Estados Unidos hay un grupo de personas que se llaman los Quakers. Es como dice, cuáqueros. Entonces ellos creen que dice la palabra de Dios que no se pueden jurar. Ellos toman este versículo literalmente. Entonces ellos no están dispuestos de frente de un juez de dar un juramento porque dice que está contra la Biblia. Entonces hay gente que toma este versículo fuera de contexto
y no estás dispuesto de dar un juramento, pero Dios no está diciendo en eso. Dice que hay que tener cuidado en cuando está dando un juramento, que lo use por cosas que son necesarias y cosas muy serias. Pero nosotros como cristianos debemos llevar un estilo de vida que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Yo recuerdo que mi mamá siempre me llamaba la atención. Cuando yo decía algo, dice Pedro, ojo, sería mejor decir con la voluntad de Dios, yo haría. O si Dios quiere, entonces por lo menos estamos dando nosotros una manera de escape. Entonces si por una razón no pudimos decir, bueno, está en la mano de Dios. Estamos diciendo con todo mi gusto, quiero hacerlo, si Dios me permite y si tengo la fuerza. Entonces sería una manera más cristiana de hablar, de no actuar como que yo conozco el futuro, yo soberano, y si yo digo eso, se van a ocurrir. Debemos, si con la voluntad de Dios, voy a cumplir eso. Y bueno, podemos meter en muchos ejemplos que en la iglesia muchas veces dije, bueno, déme prestar un dinero, yo voy a pagarlo. Entonces a veces cuando nosotros queremos confiar, cuando una persona dice que se van a pagar, esperamos que la gente vaya a pagar, ¿no? Entonces yo digo que como nosotros cristianos debemos ser conocidos que somos personas que cumplimos confiar. Entonces Jesús dijo que tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Entonces una manera que debemos ser luz en el mundo y sal es que nuestra palabra es confiable. Cuando ella habla, sabemos que podemos confiar en lo que dice. Cuando habla Geraldo, ya confiamos en su palabra. Entonces nosotros como cristianos debemos decir la verdad 95% del tiempo. ¿Correcto? No. 100%. Claro. Mire, no sé si ha pasado en su vida, pero ¿ha visto una persona que recibe una llamada? Mire, José quiere hablar contigo. Bueno, dígale que no estoy. ¿Ha escuchado eso a veces? Por nuestras conveniencias decimos, vamos a hacer mentiras blancas. Entonces, pregunta, ¿una mentira blanca, chiquito, en los ojos de Dios no son el mismo de cualquier mentira? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado. Porque nosotros realmente somos muy orgullosos y muchas veces estamos pensando en el yo y queremos quedar bien. Y muchas veces no cumplimos y decimos una mentira para cubrir nosotros mismos. Entonces, si nosotros regresamos a bienaventurados, recordamos que nosotros debemos llorar y ser pobres en espíritu y entender que, Señor, nosotros somos con esta naturaleza que somos muy, muy rápido para decir una mentira, para protegernos. Pero debemos ser, Señor, queremos ser luz y sal de la tierra y ayúdanos a estar pendiente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces yo creo que por eso tenemos que ayudar uno a otro. Si vemos que el pastor dice una cosa pero no cumple, se pueden llamar la atención. Entonces, la razón que quiere mostrar Jesús en eso es que no es bueno, siendo cristianos, parte del reino de Dios, dar falsas impresiones. Tenemos que ser auténticos. Queremos ser personas de nuestra palabra. Si decimos que vamos a hacer algo, vamos a hacerlo. Bueno, en la segunda parte, vemos en versículo 38 que Jesús está enfocando la venganza. Entonces en versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hería en la mejilla derecha, devuelva también el otro.
Y el que quiere ponerte a pleito y quítate la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera te obliga a llevar cargo por 1 milla, ve con ellos 2. Al que te pido, darle. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿qué es la legislación mosaica en este versículo? Bueno, esta vez ellos están diciendo la ley correctamente. Porque la palabra de Dios sí dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces tenemos que ver qué error estaban haciendo los fariseos con este mandato, con esta ley. Bueno, pudimos ver, si quiere acompañarme, en Éxodo capítulo 21, versículo 24. Dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Levítico 24:40 dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. En Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21, dice, y no te compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios dio a Moisés a esta ley de venganza? La razón es porque el ser humano tiene la intención principal de tomar venganza. Y cuando nosotros tomamos la venganza, vamos a los extremos. Y perdimos control, tenemos ira y sale violento. Entonces nuestro deseo es que cuando nosotros hemos sido tratados incorrectamente, tenemos que hacer la venganza. Te pueden ver los ejemplos de niños. Si un niño se pega a un niño, ¿qué va a hacer este niño? ¿No? Entonces, ¿cuántos niños se van a nada más no, ellos están, si tú, que un hijo lo agarra piel de uno, da vuelta y agarra piel de otro. Esa es la naturaleza. Entonces, Moisés y Dios, siendo un Dios de gracias, sabía que necesitaba poner ciertos controles para que el hombre no lleve el extremo en la venganza. Entonces, hay que ser algo justo, algo que sea un equilibrio para controlar y poner bordes en hasta qué extremos pueden llevar la venganza. Entonces, pero una cosa interesante en el Antiguo Testamento es que una persona no tenía permiso para tomar la venganza en sus manos. Dios había establecido jueces, y los jueces es quien tomaba la decisión, y cuando era ojo por ojo, la persona afectada no era la persona que tomó la decisión, sino fue los jueces. De una manera que Dios en gracias no está poniendo el juzgamiento dentro de la persona que fue afectado, sino por una parte separado. Entonces, el propósito de la ley es el amor de Dios, sabiendo la naturaleza del hombre, es poner cierta protección alrededor de ellos. Es la gracia de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Es una manera de limitar la venganza del ser humano. Entonces, ¿qué estaban haciendo los fariseos y las escribas con este mandamiento, ojo por ojo? Entonces el problema, nos dice en este texto, entonces tenemos que entender un poquito la historia, que ellos estaban enseñando y practicando que tú personalmente
deben buscar la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces ella estaba enseñando que es tu derecho de empujar y buscar la justicia. Entonces, pero ella está pensando nada más en la área física. Entonces está pensando, bueno, si alguien te hace daño, tú tienes derecho y deben cumplir esta ley y buscar que la venganza sea tu derecho. Entonces Jesús quería poner una paréntesis y decir, bueno, esa no fue la intención de esta ley. La intención de esta ley no es solamente algo físico, sino aquí dice, en versículo 39, no resistáis al que es malo. Entonces, algunas personas que han leído este versículo, como los Quakers, como dicen los Quakers, y ellos dicen que bíblicamente no podemos enfrentar el mal. Entonces, ellos están opuestos de meterse parte de los ejércitos. Hay gente que no cree que pueden tener policía, porque la policía es quien frena el malo. Y ella dice, usando este versículo, que este versículo dice que no frene el malo. Pero esa no es la interpretación que Dios está dando a este versículo. Este no es lo que quiere enseñar a Jesucristo. Él está tomando esta palabra en versículo 39 literalmente. Pero ese no era el propósito de Dios de tomar este liberalmente. Pero yo creo que algo importante de entender en este versículo es que Jesús está hablando con los que pertenecen a su reino. Jesús está hablando a los cristianos. Entonces lo que está enseñando en este pasaje no podemos aplicar el mundo. Eso es lo que está enseñando aquí. No se pueden aplicar el gobierno que está gobernando. No pueden poner como en nuestro estado. Él está hablando a los cristianos. Y está diciendo, nosotros como cristianos no debemos buscar la venganza. Si nosotros hemos sido tratados malo, olvídalo de buscar la retribución. Está diciendo que deja así. Si alguien había quitado su ojo, no busca quitar el ojo de ellos. Jesús está enseñando un estilo nuevo. Dice que si nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo en el cruz del Calvario, nosotros no pertenecemos nosotros. Nosotros somos de Dios. Entonces, para nosotros, la venganza es del Señor. Entonces, lo que está enseñando aquí Jesucristo en el Sermón del Monte, no se pueden aplicar el mundo. Entonces, la gente que usa este versículo para decir, no voy a ir a meterme en el ejército, ese no es el sentido de este versículo. Él está hablando aquí con cristianos, porque solamente los cristianos son capaces de cumplir este mandamiento. Lo que Jesús está enseñando requiere la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, los que son pobres en espíritu, los que tienen hambre para la justicia, los humildes, los que están dispuestos de recibir persecución, son ellos que se pueden cumplir este mandamiento. Entonces, lo que está diciendo Jesús en este versículo, y vamos a ver lo que él mismo dijo en Juan capítulo 18. Vaya conmigo a Juan capítulo 18 y vamos a leer versículo 22 y versículo 23. Juan